1 hora 35 minutos. ¿Cómo? 2 horas 35 minutos. ¿Sí, no ve? No, ¿cómo es? 2 horas y cuarto. A ver, espérame. No, 45 minutos. Bueno, 2 horas vamos a pasar ahora, 15 minutos. Sí, 2 horas 15 minutos era. Pero esos 15 nos vamos a hablar. Ya. Bien. Estábamos hablando sobre las demandas de los nutrientes en los ejercicios o en los deportes de equipo, ¿no es cierto? Habíamos visto que estos deportes exigen una elevada capacidad de rendimiento. Estos deportistas tienen que tener el mayor rendimiento de resistencia posible, ¿no? Y esto obviamente va a dar lugar a un mayor consumo de glucógeno. Por lo tanto, las reservas que tienen ellos deben estar siempre llenas, ¿no? Entonces, dicen los expertos que es importantísimo, quizá prioritario, ni bien se termine el partido, reponer esas reservas de glucógeno en la fase previa al otro partido, ¿no es cierto? Durante entonces, de un partido a otro, obviamente tendrían que reponerse de manera adecuada esas reservas de glucógeno. Bien, también habíamos visto que se habían hecho investigaciones y que decían que donde se habían demostrado que un menor almacenamiento de glucógeno antes de los partidos o antes de algún encuentro, los deportistas, se veía que los deportistas perdían velocidad hacia el final del partido. Y también se vio que estos otros deportistas que seguían dietas óptimas, dietas adecuadas, que les permitían almacenar la cantidad de glucógeno necesario a nivel muscular, presentaban un rendimiento superior en comparación con aquellos futbolistas que seguían una dieta errónea, una dieta como cualquier otro individuo que no practicaba ningún deporte, ¿no? Porque otros dicen, sí, como saludable, pero saludable y con las mismas características que debería tener la dieta de una persona que no realice ejercicio. Entonces ahí sería una dieta no adecuada, una dieta errónea. Entonces es importante siempre destacar el hecho de cubrir requerimientos, de poder priorizar nutrientes en función a las características de la disciplina deportiva que esté siguiendo el deportista. Ahora, en estos torneos en los que se juega partidos en pocos días, varios partidos en pocos días, dice que los deportistas deberían seguir una dieta rica en carbohidratos. Es una de las condiciones, sí o sí, para mantener una buena forma física. De lo contrario, tal vez estarían muy enflaquecidos y con problemas en su rendimiento físico, ¿verdad? Entonces, dice que para ellos es conveniente consumir varias veces al día alimentos ricos en carbohidratos o bebidas que contengan carbohidratos. Por ejemplo, zumo de frutas con avena, podrían consumir el plátano, es muy bueno, los frutos secos, obviamente en cantidades no demasiado grandes, cantidades pequeñas, pero con bastante densidad energética. Entonces pueden hacer varias combinaciones de preparaciones, considerando también el tema de las combinaciones, ¿no? No todos los alimentos tienen, una buena combinación, pueden generar gases, o sea, dispepsia, flatulencia, ¿no es cierto? O de lo contrario también una hipersensibilidad del intestino porque o producen mayor cantidad de bilis. La bilis al vaciarse en el intestino puede producir peristaltismo acelerado.
puede aumentar el peristaltismo en este tipo de pacientes. Por eso hay que también saber elegir los tipos de alimentos, no solamente en el tema, digamos, ya de su composición macro, sino también de sus ácidos orgánicos que hacen que realmente sean alimentos colecistoquinéticos y que puedan estimular la producción mayor de bilis. Al estimular la producción de bilis, también por ende, enseguida se forma también más ácido clorhídrico, y esa combinación de ácido clorhídrico con bilis puede generar irritación a nivel de intestino, ¿no? A veces reflujo también, porque puede producirse una distensión a nivel de estómago y la presión de los gases que estuvieran allá, de lo que se vaya formando dentro del estómago, podía presionar el cardias y abrir. Y el bolo alimenticio con esos ácidos, con el ácido clorhídrico y todo aquello, pues provocaría las molestias, ¿no? Que produce el reflujo gastroesofágico. Miren, está lloviendo, ¿no? Pucha, nos hubiera hecho frío, nos hubiéramos mojado. Ya hubiéramos estado por salir de las casas. Bien, entonces, eso es muy importante a considerar, ¿ya? Ahora, no solamente tenemos que ver el tema de grasas, carbohidratos, proteínas. Sobre todo en este tipo de deportes hay mucha pérdida de agua y minerales como el potasio, el hierro, el magnesio. ¿Por dónde se pierde potasio? Mejor dicho, ¿ustedes creen que en los deportistas se pierde hierro o no? Algo que cuando yo de estudiante estaba, yo pensé que el hierro solo se perdía a través de la sangre, ¿no? O cuando no se comía se podía tener anemia o situaciones así, o que la albumina esté disminuida por la falta de hierro. Entonces pensé que el hierro solamente era atribuible a aquello que está relacionado con la hematemesis o con ¿cómo se llaman estos? Cuando se elimina, o no se come alimentos ricos de hierro. El otro, cuando hay la sangre oculta en heces. Bueno, hay situaciones que también en el deporte ya pueden originar pérdida de hierro. No solamente los conocidos, potasio, magnesio, cloro, sodio, inclusive si ustedes ven, hay, según la disciplina deportiva, hay minerales que se pierden y hay que tomarlos muy en cuenta en función a las características del deporte, ¿ya? Eso para que tengan en cuenta, ¿no? Y esto, en realidad, el hierro también, igual que los otros, se pierde por el sudor. El Cristian tenía. Bien, más rato te doy, ¿ya? Bueno, en este caso, cuando vamos allá a atender la alimentación post-competición, y para hidratar al deportista, ¿ya? No solamente, y como cualquier otro deportista, no solamente ver el tema del agua. A veces algunos se toman agua mineral y peor, otros cerveza o bebidas como Coca-Cola o refrescos así, ¿no? Es mejor en estos casos proveerles zumos de fruta mezclados obviamente con agua mineral o bebidas isotónicas, ¿ya? Esto para evitar los calambres musculares, lesiones mismos, porque lo que tenemos que ver no solamente es proveerle los nutrientes para el rendimiento físico, sino para conseguir mantener siempre sanos todos los órganos que van a intervenir en el deporte, ¿no? Entonces así, si nosotros vamos nutriendo, vamos cubriendo lo que se ha gastado y vamos recuperando aquello, no vamos a tener, el deportista no va a tener fácilmente lesiones que le duren mucho tiempo. Es inevitable que le golpeen, ¿no? Entonces por ahí puede lesionarse, pero esas lesiones no van a durar mucho tiempo, ¿ya? Y hay algunos, por ejemplo, después de un partido, si no han repuesto bien todas las pérdidas,
porque otros se concentran solamente en proteínas, carbohidratos, grasas y nada que ver el tema potasio, hierro, magnesio, pueden presentar desgano al entrenar. Y a veces, ay, no sé qué me pasa, no quiero, estoy flojo, no. Entonces es obviamente problema de hidratación y de electrolitos también, ¿no? Bien. La alimentación antes del partido debe ser de 2:30 a 3 horas, sea cual fuera la hora del día en que el partido se vaya a realizar, ¿no? Además, las comidas tienen que ser de fácil digestión, ricos en carbohidrato, habíamos dicho, y proteínas, ambos. Ahora, durante el descanso o los descansos, ¿no ve que hay un descanso de 15, 10 minutos, creo que es entre partido y partido? ¿Ya? Es bueno que se les recomiende bebidas minerales y bebidas con hidratos de carbono. Por eso puede ser agua mineral y puede ser una fórmula modular de maltodextrina, sobre todo, ¿no? Maltodextrina es lo que se utiliza mejor en este caso, ¿no? Y porque los azúcares simples, dependiendo obviamente de su concentración, porque también puede tener un poco de azúcar simple para aprovechar ese rato la exigencia de energía y evitar que siga gastando los depósitos de glucógeno muy rápido. Si nosotros damos unas cantidades moderadas de agua mineral con un poco de azúcar e inclusive un poquito de sal. Bueno, las sal de hidratación son excelentes, pero el sabor no les gusta. Aunque hay algunos que también tienen un agradable sabor, ¿no? Entonces, esto va a impedir que el agotamiento y el cansancio sean prematuros, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Finalmente, ya 1 a 2 horas después del partido, están fijando, 2:30 a 3 horas en el caso del fútbol sobre todo, ¿no? Hay que evitar comer. Después, 2:30 a 3 horas, hay que estar ya listos para poder ir a jugar. Después ya de haber jugado, de haber competido, 1 a 2 horas después del partido, pues tienen que tomar comidas preferiblemente también sea suave, ligera, no copiosa, no en abundancia, para evitar sobrecargar el sistema digestivo y dificultar lo que es la regeneración, recuperación de los nutrientes y los órganos del cuerpo, ¿no? Regeneración sobre todo porque se gastan, se debilitan. Entonces tenemos que regenerar músculos, tenemos que regenerar tendones, tenemos que regenerar ligamentos, tenemos que regenerar la cantidad de minerales que ha perdido el hueso, porque ha habido una desmineralización y bueno, ya. ¿Por qué? Porque ha absorbido. Es que el organismo moviliza de donde puede lo que necesita, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver lo que se llaman los deportes de potencia de velocidad. Denme un minutito, por favor. Un minuto. Está escribiendo la licenciada del Hospital del Norte, por favor, un segundito. A ver. Dame un minutito. A ver, me está pidiendo el teléfono del doctor Arnes, un segundito. Está lloviendo. Bien. Ahora ya lo pasé.
Entonces, ¿qué podemos decir de los deportes de potencia de velocidad? Ahí están algunos ejemplos de ese tipo de deportes, los más representativos: la carrera de velocidad, de platón, ciclismo en pista, saltos, natación nuevamente, ¿no? Entonces, estos ya pues requieren mayor velocidad al margen de la energía, al margen de la fuerza y la resistencia, ¿no? Entonces, requieren de fuerza, de potencia y de velocidad. Bien, aquí estas disciplinas, podemos decir que conforman este grupo de deportes, tienen como factor determinante para su rendimiento la síntesis de fuerza. Además, la rapidez que debe ser óptima y además específica para cada uno de estos deportes. No todos necesitan la misma rapidez, ¿no? En cada uno de estos deportes, son diferentes. Pero sí se sabe que cuanto mayor sea la resistencia en una prueba, más importante es la fuerza, ¿ya? Al contrario, a menor resistencia, digamos, específica, más relevancia adquiere la rapidez. Ahora, por el número de pruebas que incluye este grupo, ustedes saben que no es una prueba más o dos, se explica lo que es el requerimiento medio para una alimentación básica, porque ya muy individual se puede trabajar con cada uno de los deportistas, ¿no? Ahora, se necesita un mayor consumo de proteínas, estamos hablando de fuerza, ¿ya? Además, seleccionando estas proteínas de alimentos con bajo contenido en grasa. Por otro lado, los esfuerzos que se efectúan a intervalos en alguno de esos deportes, dice, requieren cantidades grandes de lo que es el glucógeno muscular, ¿no? Hay unos van a exigir más que otros dependiendo los esfuerzos que puedan realizar. Unos serán leves, moderados e intensos. La gran mayoría de estos, como ustedes ven, de estos deportes están entre esfuerzos moderados e intensos, ¿no? Entonces, estos requieren buenas reservas, grandes reservas de glucógeno muscular y deben ser regenerados constantemente, o sea, deben ir, se gasta otra vez. Quedan los órganos cuando se gastan y no les reponemos, quedan pues deficientes, no están funcionando bien cuando se los regenera, porque a partir de qué se regeneran los órganos, a partir de qué se van a volver a funcionar bien, a partir de los nutrientes, porque todo es nutrición. Entonces, los alimentos deben ser ricos, o los que van a incluir en la dieta de este tipo de deportistas, tiene que ser alta en carbohidratos y baja en grasas. Este tipo de deportes se caracteriza también, bueno, uno es mantener buena masa muscular, pero también hay que controlar el tema de la grasa. Entonces, las dietas deben ser pobres en grasa, lo mínimo posible. Desarrollo mucho mayor de la masa muscular y hay que tratar de movilizar la grasa, ¿ya? Por otro lado, ¿qué podemos decir respecto a lo que es la dieta, digamos, precompetencia? Esta en realidad debe optimizar las reservas de glucógeno, ¿no? De hecho, en la mayoría, si se han dado cuenta, la prioridad es reponer, optimizar lo que son las reservas de glucógeno, ¿no? Y esto se logra aumentando la proporción de carbohidratos entre un 60-80%, ¿no?
entre 70, quizás diríamos yo, 60 todavía es un poco bajito, casi como que normal. Entre 70 a 80% de la energía total debe provenir de los carbohidratos, ¿no? Entonces, para eso van a tener que recomendar a los deportistas alimentos ricos en almidón. Y el almidón es un polisacárido, ¿ya? Es un azúcar excelente para los deportistas, ¿ya? Y muy útil para preparar para un nuevo torneo a un deportista, ¿no? Puede ser en el caso del declatón, de la gimnasia. Entonces, ¿esto para qué? Para que pueda prepararse y superar todas las pruebas que les sean asignadas, ¿no? O para preparar también, para prepararlos también para otros o futuros, de por si no es en un periodo corto, pues se va a ir preparando para su próxima competición. Bien, ahora, mantener un buen stock de glucógeno, ¿qué hace? Permite potenciar el rendimiento, por ejemplo, es en el caso de las competiciones breves con intervalos. Ya breve, pues el glucógeno se va a movilizar con mayor rapidez cuanto mayor sean las reservas, o sea, más reservas, más rápido se va a ir utilizando. Si no tiene reservas, pocas reservas, el propio organismo actúa como ese mecanismo de defensa, va más lentamente dejando salir ese glucógeno para proveer la energía. Entonces, como que el rendimiento se va a ver afectado negativamente, ¿verdad? No va a ser tan rápido. Entonces va a empezar el deportista a flaquear, va a empezar a sentir ya un cansancio, fatiga. Y eso nos deberíamos nosotros permitir como profesionales. Ahora, durante la fase de competición, ya durante la competición, ya no debería haber mucha diferencia en cuanto a con los, o sea, no debería haber, perdón, mucha diferencia con los otros grupos de deporte. Casi es la misma, ya, sin embargo, en las disciplinas o en los deportes donde se efectúan varias pruebas, ¿no? Y seguramente en el caso de los que hacen declatón o de los gimnastas, entonces es conveniente que en los descansos puedan los deportistas consumir hidratos de carbono. Puede ser dulce de leche, ahí con cucharillitas, ¿no? Ahí estás proveyendo azúcar pura. Miel también, la miel ayuda, la fruta fresca, por ejemplo, ¿no? Fruta fresca, plátano, y también la fruta seca, almendras, nueces, pasas de uva, etcétera. Hay que cuidar mucho el tema de las pasas de uva, todo aquello de esa fruta, porque también tiene su fibra, y cuando es demasiada cantidad de fibra, para ese momento, que debería ser menor a cuando está, digamos, en la fase de entrenamiento o están en periodo de descanso, por ejemplo, debería ser menor, debería ser mucho menor, ¿no? Porque ya ahí estamos hablando de la competición misma, ¿no? Durante la fase de competición. La fibra nos produciría o les produciría desarreglos gastrointestinales, una acumulación de gases, mucha fibra, más tiempo de permanencia en el estómago y luego provocaría un peristaltismo acelerado, ¿no? Entonces, ¿quién ese rato van a estar buscando baño, volando, quiere baño y no pueden salir? Hasta que el director técnico les cambie. Entonces, a veces de repente piden cambio los deportistas, ¿no? Entonces, esos cuidados hay que tener. Bien, ahora, los decatlonistas, ¿ya? Son los que con mayor facilidad pierden peso. ¿Por qué? Porque las distancias son largas y es intenso el deporte que realizan, ¿no? O sea, el gasto de energía es mayor.
Entonces, llega un momento en que pierden energía, mucha, lo están utilizando ya hasta las reservas viscerales y entonces en ese caso ya empieza a utilizar la grasa, ¿no? Como ahora hay otros obviamente que siendo tan delgaditos no pueden, no bajan fácilmente de peso, se mantienen ahí, pero es porque han sabido entrenar bien su cuerpo, que necesariamente pueda racionalizar todo lo que tienen y no sea necesario movilizar la grasa que tienen cantidades normales ese deportista y de pronto se va a ir viendo enflaquecido. ¿Por qué? Porque se está gastando lo mínimo que tiene, ¿no? Pero no se debería permitir eso. Y hay que ajustar por eso el tema de los hidratos de carbono. Y de ahí que es importante tomar en los descansos, o sea, que los deportistas tomen en sus descansos, sobre todo cuando pierden con mucha facilidad tejido graso, ¿no? Por muchas razones, el atleta, el deportista, debería planificar el tema de la competición, ¿ya? Debería planificar bien, seguir un plan dietético casi exacto, que cubra realmente lo que va a perder, ¿ya? Y la gran mayoría, por ejemplo, de estos decatlonistas, ¿ya? Estos deberían, la dieta debería proporcionarles alrededor casi de 4,000 calorías, ¿no? Entonces hay que ir viendo, hay que seleccionar. Ahora, entre las pausas de prueba, al mismo momento de la prueba, deben consumir alimentos ricos en carbohidrato, nuevamente lo repito, dulce de leche, galletas dulces, fruta fresca o seca, bebidas ricas en minerales, zumos de fruta, preparados con agua mineral. ¿Ya? Eso sobre todo. Bien, ahora hay deportistas que seguramente tienen varias pruebas, ¿no? En un solo día o en varios días, son 3 días. Al concluir mínimo ya 10 pruebas, debería de verse inmediatamente 1 a 2 horas, debería tomar la primera comida, porque urgente, además ha habido demasiado desgaste, ¿ya? Y con el afán, obviamente, de ir a cubrir las sustancias perdidas, ¿no? Posteriormente ya se va a ir gradualmente viendo la pérdida de agua en las siguientes horas, ¿ya? Eh, entonces, de todas maneras, nunca se debe descuidar el tema del agua, electrolitos, ¿no? Agua, electrolitos. Habíamos dicho que, ¿cuáles son? Potasio, hierro, magnesio, en este tipo de deportes sobre todo, ¿no? Ahora vamos a ver los deportes de fuerza. En este caso es importante hacer notar que en los deportes de fuerza, solo fuerza, porque el otro era fuerza, resistencia de la fuerza, ¿no? Ahora, en este caso de los deportes de fuerza, ¿ya? El consumo de, ¿qué les digo? El consumo de proteínas tiene un valor importante, ¿no? Pero proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la masa muscular además está unido al potenciamiento de la fuerza, es lo que va a dar una fuerza máxima al deportista. Ya, sobre todo estaríamos hablando del levantamiento de pesas. Mientras que en el lanzamiento, por ejemplo, en el lanzamiento de disco, martillo, jabalina, es importante, sí, la potencia, la velocidad, ¿ya? Es importante más que la fuerza, ¿no? Entonces, en este tipo de deportes de fuerza, pero que como de lanzamiento, como ser disco, martillo, es importante la potencia y la velocidad.
Este tipo de deportes no presentan muchas exigencias respecto a la resistencia, aunque cierta capacidad, podríamos decir, de rendimiento, de resistencia, es bastante necesario para generar eh, de manera rápida esa energía que necesitan para tener la potencia y la velocidad adecuadas. Bien, en el consumo de proteínas en este tipo de deportes ya deben ser de origen animal, debe ser alto, porque si es insuficiente, a partir ya de una determinada, diríamos, situación de entrenamiento, resultaría casi imposible lograr un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, ¿no? Por más de que ellos quieran entrenar intensamente. Es bien sabido que si no le vamos a proveer a nuestro organismo de la energía que requiere, de acuerdo a la demanda de la actividad física, va a haber un deterioro. De inicio bajará la fuerza, no habrá buena producción de masa muscular, estoy hablando de la fuerza muscular, ¿no? Masa muscular. Entonces, es importante ver este tema de las proteínas, ¿no? Ahora, la alimentación debería estar basada en un alto porcentaje de proteínas. Estaríamos hablando como de 22% de la energía total de los alimentos que él consuma. Tomando en cuenta que los productos fuente de nutrientes, de este tipo de nutrientes que son las proteínas, son nomás, tienen nomás grasita que incluso no se ve. La que se ve y es visible, obviamente las vamos a retirar. Sin embargo, hay grasita que no se ve, que está mimetizada en las fibras musculares de la carne de la res. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de consumir menor cantidad de carne roja, sobre todo, ¿ya? Después, la carne de pollo, pescado, el pollo sin piel. Además, es necesario incluir también carbohidratos. No nos vamos a quedar solamente con las proteínas, ¿no? Ya que los carbohidratos potencian la regeneración de los compuestos fosfatados. Recuerden bien, ¿no? A partir del glucógeno muscular. Entonces, todo esto se da a partir del glucógeno muscular. Ahora, las disciplinas de levantamiento, por ejemplo, las de levantamiento de pesos, ¿ya? Se basan, bueno, sobre todo, como dice, el levantamiento de pesos, ¿no? Se basan sobre todo en las categorías de peso. Lo que en algunos casos puede llevar a los que hacen pesas que están interviniendo en categoría de pesos bajitos, tengan estos que disminuir su peso, ¿no? Entonces, en muchos casos se intenta bajar en pocos días varios kilos y eso puede ser un error terrible de este tipo de deportistas, ¿ya? Mediante la eliminación de líquidos por medio, digamos, por medios que provocan un descenso en el rendimiento, saunas, ayunas, cosas. ¿Qué pasa ahí? Ahí, ¿por qué bajan de peso? No es porque es la grasa, porque sí ven, siguen consumiendo la misma cantidad, pero resulta que cuando se van a pesar, no pesa igual. ¿Por qué? Porque se han ido eliminando, porque, mejor dicho, hay una gran diferencia entre su peso anterior y el peso actual. Así sea en horas o en días. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquido, no está perdiendo grasa. Hay una deshidratación, hay una pérdida de líquidos, por lo tanto, ya es eso, es como que se engañan ellos mismos. Pero sí, eso hacen, se toman hasta diuréticos. La idea es el peso, en la balanza, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos para poder seguir compitiendo, ¿no?
Es eso cuando quieren bajar varios kilos en solo una semana y eso no puede ser, ¿no? Entonces, y para eso utilizan hasta medicamentos diuréticos. Bien, pero hay de todo, ¿no? Entonces, el líquido eliminan, hay un descenso, pero también no descenso solo en el peso, que se puede visualizar en la báscula, sino también va a haber un descenso del rendimiento, ¿no? Ya les dije, el tema de la deshidratación influye muchísimo, muchísimo más fuerte que el tema de la nutrición con los otros nutrientes y los que conocemos, ¿no? Entonces es importante siempre conseguir el peso que debe tener el futbolista de un régimen prolongado, prudente, ya hay que hacerles la evaluación como corresponde e ir viendo si no ha habido pérdidas de peso así en horas. No, eso es típico, es normal que sea por pérdida de líquidos, no por la grasa misma, ¿ya? En periodos de precompetencia, en este tipo de deportes, no se aplica la dieta especial, ¿ya? Sino más bien, digamos, con excepción de los levantadores de pesas, el resto del grupo de deportistas, de levantamiento de peso, por ejemplo, lanzamientos, todo aquello, ya requieren una dieta, perdón, no requieren una dieta especial, con excepción a los levantadores de pesas, ¿ya? Que están compitiendo posiblemente en una categoría distinta el resto de los deportistas, ¿no? Entonces, del mismo modo, podríamos decir, 3 horas antes de la prueba o pruebas que se le van a hacer, la comida debe ser rica en proteínas, utilizando carnes magras de fácil digestión, bueno, por lo menos a la vista que no tenga grasa, pescado, pollo, carne de res magra, o bien leche y productos lácteos, ¿ya? En periodos, digamos, ya de post-competencia, es importante recurrir, en la mayoría de los casos, a alimentos, bebidas deportivas. Pasa que solo la alimentación no va a poder cubrir los requerimientos porque son altos. En este tipo de deportes los requerimientos son altos. Entonces uno tiene que apoyarse y tiene que ayudarse con bebidas deportivas, ¿ya? Alimentos ricos en carbohidratos, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí los dos nutrientes, proteínas y carbohidratos. Las grasas se las debe considerar al momento de la evaluación nutricional, cómo es ese paciente. En función a ello, hacer las recomendaciones necesarias, ¿ya? Para que no se vayan creando brechas en ningún tipo de deporte, en ningún deportista. Ya, en nuestras manos y en las manos del deportista está el de poder controlar, el de poder moderar, digamos, el uso de los macronutrientes y, por qué no decirlo, también de las fórmulas poliméricas o modulares en este caso, ¿no? Es necesario utilizar en algunos casos, les digo, sí, las bebidas deportivas se los prepara, obviamente, y hay otras también, como el Gatorade, una cosa así, que puede ayudarles. Las bebidas deportivas son aquellas bebidas que tienen buenos nutrientes, que no solamente es energía, ¿no? No es solamente energía, son otros nutrientes también que tienen incorporados allá. No es solo agua, como digo, no solo carbohidratos, tienen vitaminas y minerales también, ¿no?
Y ahí también en forma de geles, variar este tema de la administración de nutrientes en base a los, ¿cómo se llaman estos? A los puntos de absorción, ¿cómo se llaman? Vías de absorción, ¿no? En algunos casos se utilizará bebidas, en otros solamente se utilizará geles, ¿no? Que son mucho más rápidos de absorber, menos tiempo de detenimiento en el estómago y por lo tanto te van a proveer de todas maneras energía rápida, ¿no? Además de aportarle otros minerales, vitaminas, etcétera, de todo, ¿no? Entonces, hay alimentos en hidratos de carbono, por ejemplo, las maltodextrinas. Creo que se llama, sí, así caseinato, no es caseinato de calcio, es la fórmula modular de proteínas. Ricos en carbohidratos, algunos suplementos, ¿conocen alguna fórmula modular en el medio? ¿Cómo se llama el de Cocin Limitada? No sé si han oído hablar. El de, ¿cómo se llama? El laboratorio, DCN Decibeles. ¿Conocen ese producto o recién van a llevar? En octavo creo que van a llevar con la licenciada Daisy. ¿Qué fórmulas modulares conocen ustedes? Al margen de los que hay en las farmacias. Pero hay también otros que ustedes lo pueden comprar de otras tiendas, ¿no? Bueno, ahí termina esto, ¿no? Después vamos a ir viendo, a pesar que no, esto vamos a después ver, cuando vayamos a ver el tema de la nutrición. Entonces, eso está en función al sustento, digamos, teórico para la planificación de regímenes por disciplina deportiva que se nos presenta. Ya sabemos las características de cada grupo de deportes, porque aquí los han agrupado para un mejor estudio, para una mejor agrupación, para un mejor conocimiento, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Rica en carbohidratos de difícil. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar respecto? ¿Está haciendo algún deporte? Lo que siempre he criticado y yo creo que debería el Ministerio de Salud un poco controlar ese tema, aunque es bien difícil cuando van a sus gimnasios particulares y todos son los deportistas, si no tienen un seguimiento, no tienen una guía, ¿no? Hay estos fisiculturistas que pueden perjudicar o pueden anular inclusive el metabolismo basal con tal de mantenerse totalmente deshidratados, casi sin nada de grasa y que sea solamente la musculatura, ¿no? Marcado ahí en el cuerpo. Pero eso a costa de que muchos trabajan eso y no necesitan tomar demasiado diurético. Pero hay otros sí que tienen que tomar demasiados diuréticos. Pero eso, digamos, en la balanza, ¿qué es lo que va a ver? En la balanza va a ver que ha bajado de peso, pero no es la grasa lo que ha bajado, sino es el líquido que ha perdido, ¿no? Por el consumo de diuréticos, ¿no? A otros aducen que sí, tenían problemas del corazón, que eso, que lo otro, pero ahora, por eso es que evitan o los diuréticos les dan problemas del corazón y también problemas renales, ¿no? Pero obvio, ellos no van a utilizar por esa situación, porque sí van a utilizar después cuando se les haya enfermado el riñón, por una sobrecarga de proteínas, de carbohidratos y darle poco líquido a sus riñones. A ver, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir?
Luego vamos a ir viendo cuáles son las bebidas isotónicas, hipertónicas, pero ¿qué le sugiere, a ver, a usted? Haga diferencia entre, a ver, dos cositas. ¿Cuántas clases de bebidas hay para los deportistas? ¿O cuántas clases de bebidas conoces? Porque vamos a saber distinguir una bebida deportiva, vamos a saber distinguir una bebida energética, por ejemplo, ¿ya? Que son muy diferentes, muy diferentes. A ver, cuénteme, ¿qué le sugiere? Por un lado, ¿qué le sugiere bebida energética y bebida deportiva? ¿Será lo mismo? Por otro lado, ¿cuántos tipos de bebidas deportivas hay? Se dividen en tres grandes rubros. Unas se toman antes del partido, otras durante el partido se pueden tomar y otras después, en cuanto a las bebidas deportivas. A ver, cuénteme. Licenciada, buenas Sí, tardes. hijita. Aidita, dime. Bueno, respecto a las bebidas, sé que existen tres, que son las isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Así es, así es. ¿Y cuál, en qué tiempos consumirías las tres? A ver, hay tres fases deportivas o tres tiempos del deporte, ¿no? Que llamamos. La etapa de entrenamiento o la etapa previa a la competición, el momento de la competición y después de la competición. Por ejemplo, las bebidas hipotónicas, ¿en qué momento utilizarías? Licenciada, ¿sería tal vez antes en el entrenamiento? No, hay deportes que te dan lugar a poder utilizar alguna bebida. ¿Y qué bebida sería, según tu lógica, según tu conocimiento? ¿Cuáles de las tres se puede utilizar y que no te va a generar ningún problema? Licenciada, no sé muy bien, la verdad, pero posiblemente la isotónica, tal vez esta podría ser antes del entrenamiento y La la isotónica hipertónica después. antes, obvio. Y en el momento de la competencia, ¿qué podrían utilizar? La hipertónica No, porque eso sería produciría entonces la la hipotónica. hipertónica. En realidad no se puede utilizar al momento de la competencia. Eso sí podría generar molestias gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la capacidad osmolar que tienen las bebidas hipertónicas es mucho mayor al del intestino, por ejemplo. Mucho mayor al del intestino. Entonces, eso va a generar diarreas, borborismos y problemas, ¿no? De dispersia, de distensión abdominal y todo aquello, lo que repercutiría negativamente en el rendimiento de ese deportista en esa prueba. Se utilizan las isotónicas, porque tienen el mismo pH, tienen la misma osmolaridad, o sea, la cantidad de solutos está en relación a la cantidad del disolvente, ¿no? Entonces, tienen las mismas partículas de soluto y de disolvente. En cambio, en las hipertónicas, los solutos sobrepasan no hay un equilibrio, hay una concentración mayor de solutos, ¿no? En relación al disolvente. O a la capacidad, además la capacidad osmolar es mucho mayor, lo que va a generar siempre problemas digestivos, gastrointestinales, ¿no? ¿Qué más? Ya nos vamos a ir entonces, o tienen alguna preguntita. Quiero comunicarles que el día jueves no vamos a pasar clases, ¿ya? Tengo que viajar, tengo que ir a hacer, tengo que ir el día jueves tengo que estar en La Paz.
ya tengo que ir a hacerme un control de mi radioterapia. Y de ahí el día viernes vuelo para Colombia. Ya tengo un vuelo para Colombia y ya regreso el día lunes. De hecho, es rapidito, unos 3 días nada más. Sin embargo, como no vamos a pasar el día jueves 16, les voy a dejar sus trabajos en grupo. Ese día van a utilizar esas horas para poder realizar parte de ese trabajo de investigación que tienen, ¿ya? Se pueden reunir, ya ustedes utilizan ese tiempito, por favor, para la asignatura. De manera que les voy a dar, obviamente, su tiempo para que puedan entregar también esta tarea. Ya ahí les voy a yo delegar. Quiero que, por favor, ¿quién es la representante del curso? ¿Quién tenía? ¿Listo? Brenda. Sí. Si ya tienes, manita, para que me lo pases para después poder asignarles los temas. Sí, Lice, ya lo tengo. Lo voy a pasar a la compu y le paso hasta las 3:30, ¿le parece? Sí, puedes pasarlo al grupo, mi amor. Y para que vean también que no hay nadie que se ha olvidado, que te has olvidado, o que haya, o los que no tienen grupo todavía podrían ver yo dónde ponerlos, a quién faltaría, o ya tienen todos, y dependiendo el número de estudiantes, podrían ser 3 o 4, hemos dicho, ¿no? Hay temas que son un poco más larguitos, un poco más extensos y un poquito más complejos, y hay otros que son más cortos. Entonces vamos a ver, y en función a la cantidad de estudiantes les voy a también designar. Voy a subir las guías para cada grupo, para cada tema. Tienen sus guías de trabajo. Entonces, en función a esas guías de trabajo, van a ir preparando sus temas, por favor, ¿ya? Y a partir, bueno, voy a ver ya cómo vamos a hacer, vamos a intercalar, yo voy a trabajar una hora y unas 2 horas vamos a trabajar. 2 horas, 1 hora y cuarto vamos a trabajar, porque son 2 horas y cuarto que tenemos. Vamos a trabajar para la defensa de los trabajos, ¿no? Para su sociabilización, presentación, defensa, que también eso les vale y eso les va a ayudar mucho también en sus notas, ¿no? Tanto les he dicho que presenten trabajos, 14 personas creo que no han presentado. Después eso les va, o sea, no disminuir su nota, pero no les va a dar chance, pues a veces dan mal sus exámenes y cuando tienen sus prácticas les ayuda. Yo les he dicho desde un inicio, hagan sus trabajos. ¿Qué dices? Sí, licenciada, ¿qué cosa? ¿Qué me están diciendo? Alicia, ¿podría subir estos diapositivos al Classroom, por favor? ¿O en qué libro encontrar? Sí. Claro, las voy a subir, pero ahí también está bibliografía. Hay bibliografía. Y, de hecho, todo lo que voy terminando, el anterior no he subido todavía, ¿no? O he subido de los conceptos tampoco. Los 2 voy a subir. Enseguidita nomás, ¿ya? Hola. Está bien, Lisa, muchas gracias. Y el anterior tampoco lo subió. Ya, ahora estoy subiendo, hijitos, ¿ya? Entonces, nada más que vamos a... ¿qué les puedo decir? Les voy a pasar al Classroom estas tareitas, entonces ya saben, el jueves no vamos a pasar clases, van a utilizar para hacer su trabajo. Bueno, vamos a avanzar, no se van a perjudicar. Bendiciones, entonces, que tengan un lindo fin de semana. Chao. Igualmente, Lice, hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, hijitos. Hasta luego, Chao. Lice, que tengan buen día. Hasta luego, Lice.